Buenas noches, tutor y compañero. Mi nombre es Nicolás Hernando Álvarez Díaz, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, perteneciente al grupo de electrónica de potencia el 203.039-5. Vamos a ver nuestra parte de la sustentación a la simulación en Proteus, que hicimos referente a la parte de lo que es el inversor DCAC. Acá vemos lo que es nuestro esquema general. Entonces les voy a mostrar qué hicimos inicialmente. Inicialmente tomamos lo que es el oscilador con puente de Wien, tomamos un amplificador operacional con la conexión debida desde el puente de Wien para poder generar nuestra señal senoidal de 60 Hz. Entonces utilizamos tanto el amplificador operacional para la señal de 60 Hz como para la de 200 Hz. Y utilizamos el amplificador operacional LM324. Entonces tenemos la señal de nuestros puente de Wien para la señal de 60 Hz, para la señal de los 200 Hz. De igual manera, tenemos el amplificador operacional LM324, pero en este caso lo utilizamos como inversor, que nos va a invertir la señal de los 60 Hz y los 200 Hz. Y a esto, entonces, estas ambas señales van a ingresar a nuestra parte de nuestros comparadores, en el cual utilizamos los amplificadores operacionales LM741. De ahí, entonces, vamos a la siguiente fase. Continuamos entonces con nuestra siguiente fase. Como vemos acá, en la fase de nuestro circuito diferenciador, en el cual utilizamos un amplificador operacional LM741. Entonces, luego de que ingrese por nuestro circuito de diferenciador, acá ya nos saldría nuestra señal, que es nuestra señal moduladora de SPMW. Entonces, igualmente, acá tenemos nuestra señal de nuestra generación de nuestra señal triangular, que son nuestros generadores. Y ahora en esta parte, entonces vamos a verificar los cálculos matemáticos. Entonces, como podemos ver, en nuestro trabajo, aquí tenemos en nuestro trabajo, permítame, tenemos lo que es el cálculo de nuestra señal senoidal para el cálculo de la frecuencia en 60 Hz. Entonces utilizamos la fórmula de la frecuencia, que es 1 sobre 2pi por RC. Realizamos las respectivas conversiones y acá nos da la respuesta en 61,223 Hz. Entonces, como podemos ver en nuestra simulación de Proteus, acá tenemos la generación de nuestra señal senoidal, nuestra generación de
nuestra señal inversa o invertida a 180 grados y tenemos la generación de nuestros 61 Hz que nos está generando nuestro puente de Wien, el generador de la señal de puente de Wien. Entonces acá tenemos los 61 Hz y la onda sinusoidal y nuestra señal invertida. Ahora vamos a verificar. También tenemos lo que es la parte de, acá como podían verificar, tenemos lo que es la parte de el índice del MA, que es el cálculo del índice de la modulación de amplitud, en el cual vemos que lo podemos tomar a través de nuestra señal moduladora sobre nuestra señal portadora. En este caso nos da 2 voltios pico sobre 4 voltios pico. Nos daría 0.5. De igual manera tenemos nuestro cálculo de... acá es muy importante antes de esto que nuestra parte de la modulación de amplitud hay que tener en cuenta que debe ser menor o igual a 1 el resultado en la zona lineal en la que el ancho de los pulsos aumenta a medida que lo hace la tensión de referencia. Esto para que nuestra señal nos dé correctamente en la parte de modulación de amplitud. De igual manera tenemos la parte de lo que es el índice de modulación de frecuencia, en el cual tenemos nuestra señal de frecuencia moduladora sobre nuestra señal de frecuencia portadora. Entonces en este caso son 660 Hz, que lo dividimos sobre los 60 Hz y nuestra frecuencia moduladora nos daría 11. Entonces como lo podemos ver acá, acá tenemos 660 Hz que lo dividimos entre los 60 o 61 Hz que nos está generando para que nos dé el valor de nuestra frecuencia moduladora. De igual manera, entonces acá tenemos la gráfica de la frecuencia moduladora, que de igual manera la podemos ver acá. Nuestra frecuencia, nuestra señal de frecuencia moduladora, la podemos visualizar acá. Entonces esta sería nuestra señal de frecuencia moduladora. Entonces de igual manera tenemos la parte de el cálculo de la frecuencia de corte. Esta frecuencia de corte, ¿cómo la conseguimos? Entonces tenemos nuestra señal de frecuencia de los 60 Hz. Entonces acá tenemos lo que es la fórmula de la frecuencia de corte mínima, que es igual a la multiplicación de 10 por la frecuencia de paso, que es la frecuencia de la señal senoidal, que en este caso serían los 60 Hz. Entonces nuestra frecuencia de corte mínima daría 600 Hz. Y de igual manera tenemos nuestra frecuencia de corte máxima a eliminar, que es la frecuencia de la señal triangular. Y la frecuencia de corte máxima viene siendo la frecuencia de corte máxima a eliminar, que viene siendo la frecuencia de señal triangular sobre 10. Entonces tenemos 660 dividido 10, que nos daría 66 Hz. Esa sería nuestra frecuencia de corte máxima. Y entonces para sacar la frecuencia promedio, lo que hacemos es la frecuencia de corte mínima más la frecuencia de corte máxima sobre 2, y eso nos daría 333 Hz cuando hacemos la conversión. Esa sería nuestra frecuencia de corte promedio. También tenemos el cálculo de la impedancia de la bobina,
y la del condensador para el filtro de pasabajos. Entonces utilizamos la siguiente fórmula de nuestra frecuencia de corte promedio y luego hacemos el reemplazo de la fórmula. Debemos tener en cuenta que para calcular el valor de la bobina, asumimos el valor del condensador, que en este caso lo tomamos como 8.5 microfaradios, perdón. Y luego despejamos L de la fórmula anterior y nos queda como resultado 26,9 milihenries. Con este valor 26,9 milihenries vamos a nuestra simulación en Proteus y aquí encontramos el valor de los 26,9 milihenries, los cuales vamos a simular. De igual manera, acá lo tenemos en nuestra evidencia. De igual manera tenemos cálculo de la impedancia del primario y secundario del transformador, que en este caso entonces lo verificamos acá. Los valores de nuestro primario y secundario del transformador para los 200 Hz y para los 60 Hz. Y en este caso entonces ya ese sería todo nuestro circuito en cuanto al inversor DC-AC. Para esto, entonces, en esta parte nos faltó explicar la parte de cuando ya aquí, en esta parte, nos sale nuestra señal SPMW. Acá, SPWM, perdón. Nos sale nuestra señal de SPWM. Entonces, ya para esa, utilizamos, entonces luego de que tenemos nuestra señal SPWM, que sería nuestra señal ya moduladora, entonces la ingresamos a esta parte que son los drivers. En los drivers utilizamos el IR2112, en el cual el IR2112, que ese va a ser nuestro driver, en el cual nos va a generar aquí dos señales de alto y dos señales de bajo. Entonces utilizamos dos IR2112 para poder generar nuestra señal e ingresarla al puente H. Entonces, como nuestra señal en el puente H debe llegar con un voltaje requerido para que pueda, digamos que, poder arrancar, entonces por eso utilizamos estos drivers, que son nuestra enlace para poder ingresar al puente H. Entonces, de igual manera, entonces como les decía, nos va a generar dos señales de alta y dos señales de baja. Y en esta parte tenemos lo que es nuestro puente H. Este sería nuestro puente H. Y acá, pues las entradas, distintas entradas de la señal de los drivers. Después del puente de drivers, entonces tenemos nuestra señal de amplificación, que la generamos a través de los inductores